estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos y les damos la bienvenida a este tiempo, a este nuestro devocional Mi Tiempo con Dios, el que ha sido denominado por los pastores Oscar Islena como la Biblia aplicada. Y esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para todos y todas y que podamos aprender mucho de la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar en esta mañana. Señor y Dios, te bendecimos en este día y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Ponemos nuestras vidas delante de tus manos, aunque sabemos que en esas manos benditas estamos, Señor Dios, y te agradecemos, Señor Dios, porque podemos percibir, Señor Dios, todos los días tu cuidado, tu amor, tu orientación. Gracias, Dios, por que cada día, Dios mío bendito, cuidas de nosotros, de nosotras, Señor, nos das el sustento, Dios mío bendito, y aunque algunas cosas falten, Señor Dios, pues siempre tú estás pendiente de nosotros y nos cuidas y nos guardas y nos proteges y nos das cada día el pan que necesitamos. Padre, oramos también porque esta palabra, Señor Dios, que recibiremos en este día, sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros y de nosotras. Fortalezca al que tenga que fortalecer, anime a quien tenga que animar, exhorte a quien tenga que exhortar, y ayude, Dios, a que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones basadas en tu palabra. Te bendecimos en este día, dándote gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, seguimos entonces con las peripecias del libro de Génesis y pues tenemos en este momento en escena lo que se denomina por algunos biblistas como la saga de Jacob. Y en este momento entonces Jacob, ya lo vimos, tuvo que huir de su casa, su hermano estaba a punto de matarlo, etcétera, etcétera. Jacob tiene un encuentro con Dios camino a la región del oriente. Y en ese encuentro, pues, ya el pastor Oscar nos lo explicó el día de ayer, pues, tiene un encuentro con Dios en el que él denomina a ese lugar donde él está, lo denomina Betel, casa de Dios, por el encuentro que ha tenido con el Señor. Y entonces viene el capítulo 29 de Génesis, que es el capítulo que leeremos hoy, así que si usted tiene su Biblia, le pido que por favor vaya por ella, por su tablet, por su celular, donde sea que pueda leer estos pasajes. Y viene entonces el capítulo 29, y entonces nos habla acerca precisamente de que Jacob por fin llega a la región donde iba, a la región de Harán. Y los primeros 15 versículos son versículos en los que Jacob simplemente llega, se encuentra con los pastores de la región, habla con ellos, y en eso de ir y venir de palabras, pues encuentra y conoce a Raquel. Primera vez que va a ver a Raquel, la ve, ellos tienen un diálogo pequeño, digamos en ese sentido, y el texto nos dice que Jacob besa a Raquel, ¿no? En el versículo 11, Jacob no solamente la conoce, bueno, recién conocida ya la besa, está bien, me imagino que son las costumbres. Dice, y alza su voz y llora, ¿no? El texto no es muy claro por qué Jacob llora al besar a Raquel, pero bueno, él alza su voz y llora, ¿no? Y entonces Jacob le declara a Raquel quién era. Entonces Jacob le dice a Raquel que él era básicamente familiar de ella, alguna clase de primo de ella, y entonces ella pues lo lleva a su casa. Y al llevarlo a su casa, pues su padre Labán lo recibe, lo abraza, pues eres hueso de mi hueso, carne de mi carne, bienvenido. Y hasta el versículo 15, todo es maravilloso, todo es alegría, todo es fiesta, todo es reencuentro familiar, y está muy bien hasta el versículo 15. Pero el versículo 16, que es donde yo quiero que usted y yo empecemos a leer en esta mañana, es donde se complican las cosas. En el versículo 16 se complican las cosas, ¿no? Y empieza diciendo una frase que básicamente hace que todo se complique. El versículo dice, y Labán tenía 2 hijas. Ya, listo. Ahí ya, entonces el relato nos empieza a introducir en lo que probablemente pueda ser un problema. No porque tener 2 hijas sea un problema, sino porque el hecho de que llegue un nuevo integrante a la casa y que quiera pretender a una de las hijas, sabiendo que hay 2, pues probablemente pueda ocasionar toda una cadena de celos, disputas y discordias que efectivamente se dieron, porque como ya hemos explicado muchas veces, Génesis es un libro de la familia, es un libro de familia, de discusiones familiares, de peleas entre hermanos, y en esta oportunidad no va a ser la excepción, ¿no? Va a ser un tiempo de disputa entre hermanas, se inaugura aquí una disputa entre hermanas. Leamos Génesis capítulo 29, versículo 16, y dice así.
Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Casi que parece que Labán le dijera a Jacob como que, bueno, peor es nada, ¿no? Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Versículo 20. Sí sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Bueno, esta es la segunda vez que dice en el texto que Jacob ama a Raquel. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: es que no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Perdón. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó, también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Bien, esta es una historia que nos presenta una dinámica familiar bien triste, bien complicada, ¿no? El texto entonces nos habla que Jacob cuando llega, pues a la primera que conoce es a Raquel. Y el texto nos dice que la besó, probablemente quedó enamorado de ella inmediatamente, ¿no? Y el beso dice, y gritó, y alzó la voz, y lloró. Pues seguramente, no sé, de alguna manera fue una experiencia sublime para Jacob. El hecho es que Jacob se prenda de Raquel, inmediatamente la ve. Su suegro, bueno, su tío y ahora suegro, pues lo recibe con los brazos abiertos y Jacob dice: bueno, vamos a ponernos serios, yo quiero a Raquel, ¿qué tengo que hacer? Listo, sírveme por ella 7 años. Cuando Jacob, y el texto nos repite por lo menos 3 veces que Jacob ama a Raquel, Jacob ama a Raquel, Jacob ama a Raquel. De hecho, en el versículo 30 dice: y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea. Y entonces este versículo como que cierra ya con una nota muy trágica que marcará los destinos de estas dos mujeres de aquí para adelante. Cuando Jacob trabaja finalmente por Raquel y termina los 7 años de trabajo por ella, entonces dice: listo, ya terminé los 7 años que iba a trabajar por ella, ¿me la das por favor? O sea, hasta este momento él no ha llegado o no ha tenido relaciones con Raquel, es simplemente su prometida porque él tiene que trabajar 7 años. Se terminan los 7 años y dice: dámela. Cuando se la van a dar, digamos así, dar, pues es muy feo, pero bueno, ese es el lenguaje que usa la Biblia, pero bueno, cuando por fin él podrá acercarse a Raquel ya como esposa, cuando por fin se van a casar, pues Labán junta a su familia, no sé qué, pero entonces a quien le da no es a Raquel, sino que le entrega a Lea, ¿no? Y tiene, pues, obviamente relaciones sexuales en su noche de boda con la mujer que cree que es Raquel, y al otro día cuando despierta se da cuenta que no es Raquel, que es Lea. Se enoja muchísimo y van de Labán y le dice: hermano, usted me engañó, yo necesito que me dé a Raquel. Listo, no hay problema. Lo que pasa es que hay una costumbre acá. Y en esta tierra no se casa primero la menor y después la mayor. Primero se casa la mayor y después la menor. Entonces trabájeme otros 7 años por Raquel, pero pues ya se puede casar con ella, ya puede estar con ella sin ningún problema, pero queda empeñado conmigo otros 7 años. Y no hay ningún problema, dice Jacob. El que antes había engañado, pues ahora ha sido engañado, ¿no? Ese es un punto como para resaltar allí, que Jacob antes fue engañador y ahora encontró otro que era más engañador que él probablemente. Y entonces, en un acto de astucia, entre comillas, pues Labán engaña a Jacob y le da la que no es por la que es. Pero en medio de todo esto, no nos hemos parado a pensar un poco en Lea. Creo que una de las cosas más, y que la Biblia no lo oculta,
Y es una de las cosas más interesantes y más tristes también en este texto, es precisamente que nosotros pensamos en Jacob, en cómo este hombre pues invierte años de trabajo porque ama a Raquel, ¿verdad? Y está dispuesto a hacer lo que sea por Raquel y trabaja por ella no solamente 7 años, sino que trabajó por ella 14, ¿verdad? Y no tuvo ningún inconveniente. De hecho, el texto dice que esos 7 años a Jacob se le hicieron como nada, porque finalmente amaba tanto a Raquel que era capaz de hacer por ella lo que fuera. Y esa es una historia de amor muy bonita, pero yo quisiera que nos detuviéramos en Lea. ¿Alguien pensó en Lea? El texto empieza diciéndonos que Lea era de ojos delicados. Otras versiones dicen Lea era de ojos pequeños, ¿no? Pero mire cómo lo dice el texto y creo que lo dice de una forma un poco rara. El versículo 17 dice, y los ojos de Lea eran delicados. Vuelvo y repito, otras versiones dicen pequeños. Pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. En otras palabras, el mismo texto bíblico, diciéndolo de una forma eufemística, lo que nos está diciendo es Lea no era una mujer bonita, pero Raquel era de hermoso semblante. Esa palabra pero como que distancia la una de la otra. Y estas eran las horas que Lea no se había casado. Pasaron 7 años y Lea no se ha casado. Lea no tiene pretendiente, no hay alguien que busque a Lea, ¿verdad? Puede hacer por el tema del semblante, lo que sea. Pero el momento en el que por fin Lea se va a casar, el momento en que por fin Lea es entregada a un hombre, el momento en que por fin Lea pues pasa algo distinto en cuestiones de amor con Lea, es porque su padre engaña a otro hombre, ¿no? Porque un hombre es engañado y es ella metida a la fuerza en la cama de una persona. Y esta persona, en su noche de bodas, uno de los momentos más importantes de una mujer, por lo menos en esa cultura, uno de los momentos más importantes, cuando amanece, lo que encuentra de aquel a quien ha sido entregada de su esposo es desprecio. Imaginémonos la cara de Jacob, imaginémonos el grito de Jacob, imaginémonos la rabia de Jacob al darse cuenta que quien está a su lado no es Raquel sino Lea, ¿no? Ya de entrada, Lea siente por un lado el desespero de su padre por sacarla de la casa, por entregársela a alguien, ¿no? Como que hágale a la fuerza, pero al día siguiente lo que encuentra es la decepción, la cara de decepción de su esposo, la cara de enojo de su esposo, ¿no? Y lo que siente Lea es, mi padre no me quiere y mi esposo pues menos todavía, ¿no? Y sale este hombre corriendo a reclamarle a su suegro por lo que ha pasado, cómo se quedó Lea en esa campaña, ¿no? Cómo se quedó Lea en esa tienda, cómo se quedó Lea en aquel cuarto pensando que no era lo suficientemente valiosa para el que ahora era su esposo, así como no fue lo suficientemente valiosa para quien ha sido su padre toda su vida. Este hombre pues finalmente hace un negocio con Jacob y Jacob no tiene más remedio que quedarse con Lea. Pero Lea sabe, entiende que está allí básicamente porque la obligaron. Básicamente está allí como una obligación. Básicamente está allí sencillamente porque le tocó, ¿no? Y ahora Raquel va a ser entregada a Jacob, pero Jacob a Raquel la ama. Y Jacob con Raquel seguramente tendrá otros detalles, y Jacob con Raquel seguramente tendrá otras formas de ser, otras formas de actuar, seguramente tendrá otras palabras diferentes que le hacen sentir a Raquel que es amada, mientras que con Lea tal vez las palabras son más ásperas, las palabras son más dolorosas, las palabras son más dañinas, las palabras son más cortantes. Lea está viviendo una situación terrible. Lea está condenada a una situación en donde el desprecio es lo único que ella puede ver. Lea está condenada socialmente porque no puede hacer otra cosa, o sea, no es como decir, bueno, entonces me divorcio, me consigo otro hombre, me voy para otro lugar, me cambio de país. En esa cultura Lea no puede hacer otra cosa, sino quedarse en casa con el que es su esposo, así sea esposo a las malas, así sea esposo por la fuerza. Tiene que despreciar, tiene que aceptar, tiene que recibir constantemente el desprecio de su esposo, probablemente recibir el desprecio de su hermana, probablemente recibir el desprecio de su papá, probablemente recibir el desprecio de la sociedad que sabe que ella está allí en una condición de engaño, que ella está allí en una condición de obligación. Lea entonces es una mujer despreciada y no puede hacer nada por cambiar esa situación y ese panorama. Mis hermanos y mis hermanas,
¿Cuántos de nosotros estamos en una relación? ¿Cuántos de nosotros estamos en un trabajo? ¿Cuántos de nosotros estamos en un lugar en donde cada uno de nosotros también es de una u otra manera despreciado? Pero nosotros sí podemos cambiar eso. Nosotros sí podemos cambiar las cosas. Si usted está casado o está casada y está en una relación donde usted es despreciado, hay muchas herramientas que podemos hacer el día de hoy para que nuestra relación cambie, para que nuestra relación mejore. Hay herramientas psicológicas, espirituales, hay tantas personas pudiendo ayudar, hay tanta gente preparada para ayudarnos en nuestra relación de pareja, para que si de pronto somos menospreciados o menospreciadas en nuestra casa, lo podamos hablar, charlar y las cosas cambien. Pero si estamos en un noviazgo en donde somos despreciados o despreciadas, ¿qué hacemos allí? No tenemos ninguna necesidad de estar allí. Nosotros sí podemos cambiar el curso de nuestra historia. No crean que siendo despreciados de novios o despreciadas de novias, una vez nos pongan un anillo en el dedo, las cosas van a cambiar. Si hoy nosotros somos despreciados por nuestro novio o nuestra novia, cuando estemos casados las cosas no serán diferentes. Desde el desayuno se sabe lo que nos darán en el almuerzo, dicen los abuelos acá en Colombia. Si usted está en un trabajo, si usted está en una relación de amistad en donde usted es despreciado, usted, a diferencia de Lea, sí puede hacer algo para cambiar esa situación que usted está viviendo. Le invito a que el día de hoy no se conforme, le invito a que el día de hoy usted no se limite, sino que juntos y juntas podamos hacer algo para cambiar la situación. No debemos ser despreciados. No debemos aguantar el desprecio de los demás, no debemos aguantar el menosprecio de otros. A diferencia de Lea, ustedes y yo no estamos atrapados y ustedes y yo podemos hacer algo para cambiar nuestra situación. Y que Dios nos ayude en este propósito. Padre, te damos gracias en este día y te pedimos, Dios mío bendito, que nos des la sabiduría, el valor y el coraje necesarios, Dios mío bendito, para cambiar, ya sea la situación que estamos viviendo o si no se puede cambiar, pues que nos des el valor y el coraje para saber irnos de donde tenemos que irnos, Señor. Ayúdanos a que nuestra autoestima no siga siendo pisoteada y dañada por amistades, noviazgos, relaciones, empleos, que lo que hacen es simplemente dañarnos todos los días, decirnos que no somos capaces, decirnos que no podemos, y no porque no podamos y no seamos capaces, sino porque se nos menosprecia, Señor Dios. Te pedimos que nos ayudes para que abras puertas, Dios mío bendito, de estar en un lugar donde sí nos aprecien, donde sí podamos explotar todo nuestro potencial, donde sí podamos amar a plenitud y ser amados a plenitud. Te bendecimos en este día, dándote gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas.